A continuación vamos a hablar de fondos de inversión y lo vamos a hacer con Pablo Nortes, analista de fondos de Tresis Sociedad de Valores. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero le quería preguntar por las comisiones de éxito de algunos fondos. La verdad es que es un sistema que no está muy implantado en nuestro país, pero no sé cómo lo veis, si cree que se debería tender a cobrar las comisiones solo por éxito. Bueno, efectivamente la gestión activa hay que pagarla, ¿no? Porque de alguna manera aporta valor y eso tiene un precio. ¿Qué nos encontramos? Que determinados activos, como puede ser el caso en estos momentos de la renta fija, hoy en día aportan poca rentabilidad. Entonces nos encontramos en un panorama de inflación a medio plazo muy baja, tipos de interés oficiales históricamente bajos y en este contexto pues las comisiones de gestión de un fondo cobran especial relevancia, claro, especialmente en estos casos. Nos encontramos también con fondos, por ejemplo, de gestión alternativa que ya están empezando a abandonar esa estructura tradicional de 2-20, 2% comisión de gestión, 20% comisión de éxito, porque están viendo que se les escapa mucho patrimonio porque en un entorno de rentabilidades bajas pues es algo que se tiene muy en cuenta. No obstante, también tiene su punto de vista positivo, ¿no? Porque el hecho de que exista una comisión de éxito permite en muchos casos reducir esa comisión de gestión, claro, y aportar un plus de fiabilidad a la hora de que se sabe que el equipo de gestión va a intentar con mayor consistencia y con mayor ímpetu pues conseguir la rentabilidad objetivo que tienen estos fondos. Por tanto, sí que se puede ver desde un punto de vista positivo. Es llamativa sin duda la caída del precio del petróleo. No sé si se está viendo ya repercutido en los fondos de algunos países emergentes o ligados a las materias primas en este caso. Bueno, efectivamente nos encontramos en una situación en que el precio tanto del petróleo como de muchas materias primas en un contexto general pues está en una situación bastante crítica y con presión a la baja. No obstante, lo que nos encontramos no es una influencia directa sobre estos países emergentes, digamos que se trata de una influencia indirecta. ¿Qué nos referimos con ello? Estamos hablando de países que tienen una relación muy directa con el precio de las commodities, de las materias primas. Esto supone que cuando el precio de las materias primas se ve una presión a la baja en su precio, eso es reflejo de una desaceleración del crecimiento de estos países emergentes y de muchas de sus compañías. Entonces el miedo viene por el lado, desde una perspectiva, digamos, global de la caída del precio de las materias primas, más que la presión a la baja del precio del petróleo. De hecho, nos encontramos con bolsas, por ejemplo, de Oriente Medio, que no están sufriendo una presión a la baja de una forma especial por la caída del precio del petróleo. Por tanto, es un poco la segunda derivada lo que nos preocupa y lo que preocupa al inversor en términos generales, ¿no? Esa desaceleración quizás inesperada en parte de estas economías emergentes. Claro. Vamos a mirar la renta fija, el mayor fondo de renta fija en el mundo, el PIMCO Total Return. Recordemos que hace unos meses se marchó Bill Gross, que era el cabeza, el gestor estrella de este fondo y de esta gestora de PIMCO. ¿Cómo ha evolucionado el fondo y si lo recomendaría? Bueno, en cuanto al comportamiento del fondo, el fondo se ha comportado bastante bien durante los últimos meses. Eso es reflejo tanto del equipo de gestión que tiene un equipo de gestión renovado, pero también de su posicionamiento tradicional con el que ha contado este fondo. O sea, que ha mantenido la estrategia. Exacto. Este fondo tiene una estrategia con una sobreponderación en la parte de la curva de Estados Unidos y que nos encontramos en un periodo, por ejemplo, las 2 primeras semanas de octubre, nos hemos encontrado con una caída de la rentabilidad de los bonos del Tesoro norteamericano del 2,6% al 2,1%. Esto para estos bonos supone unas importantes ganancias y reflejo de ello ha sido el comportamiento del fondo. Es simplemente trasladar al precio del fondo esas ganancias por parte de los bonos del Tesoro norteamericano. No obstante, a partir de ahí, cuando se han intensificado ese debate sobre la subida de tipos en Estados Unidos, sí que hemos encontrado que estos bonos se ha penalizado mucho más y eso también ha tenido su reflejo en el fondo. De aquí en el futuro, bueno, nosotros ya desde hacía tiempo éramos contrarios a tener una posición larga en la curva de Estados Unidos, tanto por la escasa, digamos, rentabilidad que nos podía ofrecer, pues sobre todo por el riesgo de tipos de interés que estábamos asumiendo. Entonces, desde ese punto de vista,
tener posición larga en la curva estadounidense nos parece que tiene más peligro que rentabilidad que nos puede aportar en la cartera y por tanto no sería un activo que recomendaríamos en el futuro. No sé si recomendarías, sin embargo, el fondo al que Bill Gross se ha ido, el Janus Global Unconstrained Bond. ¿Qué les parece este fondo? Bueno, este fondo surge de la filosofía del que estaba gestionando Bill Gross durante el último año en PIMCO, que es el PIMCO Unconstrained, ¿no? Se trata de un fondo que ha tenido una rentabilidad riesgo muy buena, ha tenido un comportamiento muy bueno y podríamos decir que se ha convertido en cierta manera en un fondo de autor cuando estaba en PIMCO. Con la llegada de Janus que nos encontramos, bueno, el gestor es un gestor que nos gustaba, además se va a una casa en la que lo único que pretende hacer es gestionar el fondo y no dedicarse tanto a labores de dirección general, digamos, pero todos los fondos en su comienzo, en su andadura, hay que darles un tiempo prudencial para ver cómo es el comportamiento del fondo, cómo reacciona a las primeras entradas de capital y sobre todo si son entradas de capital que se espera que sean importantes. Siempre hay un periodo de tiempo en el que tenemos que ver cómo se comporta el fondo y dar un poco de manga ancha pues, para ver cómo se mueve el gestor en ese ambiente. Antes de aconsejarlo, ¿no? Por si acaso. Bueno, aquí en Europa el fin de semana conocíamos los datos de los test de estrés, esos resultados que se han puesto tanto en duda hace unos días mismamente desde la EBA. No sé si a ustedes les ofrece alguna confianza el sector bancario después de estas cuentas, incluso apostarían por invertir en algún fondo que tenga una importante ponderación al sector financiero europeo. Bueno, es un tema que se pueden tener diferentes puntos de vista, no obstante el nuestro es bastante constructivo, y explico. El pasado 26 de octubre se conocían estos resultados el domingo de los test de estrés a la banca europea. ¿Qué pasa? Se trata de unos exámenes a la banca que están basados en estados financieros de principios de año, de principios de 2014, que supone que no es un reflejo real de la situación actual de los balances de los bancos. El primer ejemplo que podemos encontrar es el caso de Liberbank, que después de suspender los test de estrés, habiendo suspendido los test de estrés, ya en mayo había realizado esa ampliación de capital y que virtualmente, le daba el aprobado en estos test de estrés. Por tanto, se trata de unos test de estrés que están ciertamente, no son un reflejo de la situación actual de los balances de los bancos porque han hecho muchas reformas. Ese es nuestro punto de vista más positivo que nos encontramos. Ha habido un año en el que ha habido mucha reestructuración de la banca y eso es algo que hay que tener en cuenta. No obstante, vamos a seguir hasta el momento en el que el Banco Central Europeo haga efectivamente supervisor bancario y tenga ya un periodo de tiempo en el que haya estado realizando esa labor, que todos los criterios de valoración del balance de todos los bancos de toda Europa pues tienda hacia un mismo, ¿no? Exacto, sean los mismos criterios. Hasta ese momento vamos a seguir escuchando noticias sobre que en unas regiones pues los créditos de dudoso cobro se contabilizan de una forma o de otra, que las provisiones también a lo mejor no están bien valoradas en unos países como en otros. Entonces, hasta que ese tiempo en el que el Banco Central Europeo realice una supervisión real y más día a día de la banca europea, pues nos vamos a encontrar con un mercado como lo que nos encontrábamos antes de ayer, ¿no? Noticias negativas que sorprenden, luego eso causa rebotes, entonces va a ser un sector que nos vamos a encontrar volatilidad, pero en el que somos bastante positivos al respecto. Pues entonces vamos a ver en noviembre con ese MUS, el mecanismo de unión financiera, y también la unión bancaria a partir de enero, a ver si nos arroja más liquidez, más transparencia, con respecto a este sector. Pablo Nortes, analista de fondos de Tresis, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.